Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estén escuchando. ¿Cómo está, auditorio querido? Aquí otra vez en su podcast Chairando, con mi amigo Iván, para traerles las noticias, los trending topics, los asuntos políticos y de todo un Los poco. memes. Los memes, los montajes, los chismes, Los memes, las fake memelas, news, todo. incluso las noticias internacionales. Bueno, hay muchos temas que llevar a cabo y pues te saludo con gusto, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Hace un buen rato que no te veo, el domingo te vi. Pasamos bastante bien ahí en tu festejo, bastante a gusto. Y celebrando Muchas gracias. tus 30 primaveras, como toda una quinceañera, te vi bailando tu vals, con las chambelanas y todo. Muchas Pero gracias, no, gracias por ir. bien, bastante bien. ¿Qué onda, auditorio? ¿Cómo andan? Espero que todo en orden. Espero que su semana esté siendo bastante productiva. Y sí, en efecto, tenemos bastantes temas. Te veo con bastante frío, amigo. ¿Vas por allá por las tierras jarochas? Sí, sí, hace bastante frío. Le estaba platicando Iván que allá en la Ciudad de México van a estar como a 23 más o menos, acá andamos en 21. Imagínate qué raro se siente ponerme suéter acá, pero es que el frente frío está haciendo de las suyas. ¿No? Ahorita ya empezó a llover y se ve que no sé por cuándo, ya lleva más de un mes que está así haciendo frío diario. Supongo que la Aparte, Ciudad ya de es la México edad, ya amigo. Ya llegaste a los 30, ya es la edad, güey. sí, ya, En automático, entras a los 30 y ya es el pedo. Así. tiene mucho que ver, yo creo que también eso. Así es, amigo, como ven. Bien, bien. Si quieres, podemos ir abriendo el tema con algo que pues pasó prácticamente, nos ha estado pasando mucho, ¿no? Que grabamos un día y en la tarde salen las noticias o el fin de semana inmediato. Y me gustaría abrir el podcast con el tema de la refinería. Algo que la verdad a mí sinceramente me llenó de mucho orgullo con sus matices, pero estamos hablando que se invirtieron 20,000 millones de pesos para comprar una refinería en otro país, que en este caso es en Estados Unidos. Cosa que antes pues nada más construíamos una barda, amigo, y se gastaba casi la mitad de lo que se gastó por una nueva refinería. No sé si viste esa noticia. Sí, claro, por ahí el presidente estaba diciendo que era una noticia que nos iba a dar mucho orgullo como mexicanos, y sí, es una operación que se estaba cocinando desde mitad de año, del año pasado precisamente, y que se iba a concluir por diciembre, solo que, pues como saben también en Estados Unidos no solamente es entre Pemex y directamente Shell, sino que también tenían que intervenir con las autoridades estadounidenses, y ya dieron el visto bueno, y por fin en enero ya nos hicimos de una refinería que va a producir lo que va a producir también Dos Bocas. 300 Entonces, mil por ahí barriles va diarios, ¿no? Tengo entendido. algo así, 320,000 barriles diarios, 110 de gasolina, 90 de diésel y creo que 25 de turbocina. Entonces, pues es una cifra muy interesante. Como tú bien decías, tú diste ya la cifra que costó en total ya con el adeudo, ¿no? Porque aunque tiene matices, pues es una muy buena noticia. Yo no sé por qué en nuestra bella sección de esto debería de ser primera plana. Esto lo pondríamos con bombo y platillo, porque ya se hizo realidad. Dijiste por ahí un dato bien interesante. Fue lo que costó la barda que, que realizaron en el sexenio de Felipe Calderón. Costó prácticamente lo mismo. Sin el adeudo costó prácticamente lo mismo. 12,000 millones de pesos costó esa refinería, que realmente no se construyó nada. Hay por ahí pequeñas diferencias. Decías tú 320,000 barriles versus 0 barriles, ¿no? Porque ni siquiera fue Del producir nada calderonismo. del calderonismo. Esto aunado, esta nueva refinería se tiene que aunar a la que están construyendo. Y acuérdate que también le están dando mantenimiento a las demás refinerías que las tenían en el abandono. Entonces, poco a poco vamos a ir hacia el 2024 con autosustentabilidad energética en ese sentido. Oye, pero ¿y qué va a pasar con los que van a comprar sus coches eléctricos, amigo? Ya están migrando al tema eléctrico. Sí, por ahí estaba yo viendo, por ahí estaba yo viendo de unos analistas, pero fíjate, ellos son analistas profesionales, ¿no? Que No contextualizaban el como tú y asunto yo, con. cualquier chairo No, que no, nada no, más no, se no, no, graba. no, como cualquier, no, o sea, de polendas, analistas geopolíticos de polendas, ¿no? Entonces estaban por ahí dando datos de que en los Emiratos Árabes, por ejemplo, ya tenían ahí planes de dejar de ocupar petróleo, cosas que
que son descontextualizadas totalmente a nuestro tercer mundo, ¿no? Donde aquí todavía funciona todo con petróleo y donde falta muchísimo para que lleguemos a otro tipo de energías, ¿no? Hay que contextualizarnos, hay que saber nuestro presente, hay que saber que somos un tercer mundo, que necesitamos todavía, obviamente, el petróleo y que también hay miras, ¿no? Porque es complementario, por ejemplo, lo de litio, es complementario, Justo. pero obviamente el fuerte, pues es el petróleo. Para nosotros es una realidad y todavía falta mucho para que cambie esa realidad. Entonces, esa es Justo. la antítesis de esta nueva refinería. No sé tú cómo lo veas. Pues mira, yo, la verdad es que sí, sí, fue una grata sorpresa. Como bien comentas, esta noticia no es nueva, más bien ya venía como trabajándose. Y como tú también lo mencionaste, ¿no? El tema de regulaciones, el tema de ver con Estados Unidos que toda la operación fuera limpia, porque, pues, bueno, recordemos que allá el tema como legal y marcos como de compra-venta de empresas o de este tipo digo yo, fábricas de refinerías, pues no es lo más fácil. El hecho ya de ver, pues, como precisamente el escudo, que al final del día Petróleos Mexicanos es una insignia mexicana, es algo que nos representa. Entonces, esta parte de verla en una potencia, en una superpotencia como los Estados Unidos, pues, bueno, te habla de que si no todo se está haciendo bien, al menos se está haciendo de manera diferente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te explicas que en otros sexenios esto no pudo suceder? ¿No? ¿Cómo te explicas que lo que tú has recalcado mucho, pasando una crisis sanitaria, una pandemia, recortando gastos, apoyando a gente, y aún así existieron los recursos necesarios para poder comprar esta refinería? Esta apuesta que está y que ya conocíamos desde pre-campaña y de campaña de Andrés Manuel, pues es apostar, ¿no? Por la soberanía energética, cosa que muchos países de primer mundo, o la gran mayoría, la tienen. Entre comillas, porque bueno, ahorita estamos viendo también el tema de los gases, ¿no? El tema de gas, que ahí es como el punto o el talón de Aquiles que de algunas superpotencias les está doliendo bastante, pero México está apostando por esto. Haces bien en puntualizar esto, el tema del contexto, del saber dónde estamos parados, y bueno, no hace falta salir ni siquiera de la ciudad, ¿no? Para darte cuenta que en ciertas zonas pues de la misma ciudad hay coches de hace 30, 40, inclusive más años que siguen rodando, que siguen teniendo esta función, ya sea de transporte, ya sea para el hecho de alguna pyme, para el mismo transporte pues, de las personas. Esto me gustaría complementar la noticia ahí con el hecho de los autos chocolate. En esta Sí, semana también se dio el tema y ya se dio como el visto bueno. ¿Para qué? Para que se regularicen estos autos chocolate. Que estos autos chocolate, volvemos a lo mismo, son coches viejos. Entonces, ¿con qué van a funcionar? Con gasolina. No van a funcionar con litio, no van a funcionar con electricidad, no, bueno, son híbridos, son con gasolina. Y ahí pues yo creo que si se implementa bien el programa va a ser bastante beneficioso para los municipios y para los estados, porque recordemos que se van a cobrar 2,000 pesos por la gestoría de hacer el trámite de la regularización, van directo a las arcas, no del gobierno, sino a las arcas locales, a las arcas municipales. ¿Para qué? Para el bacheo de las calles o para la implementación de calles en donde no existan calles. Entonces, yo creo que son noticias que van así intercaladas. Perdón que me extienda tanto, amigo, pero a título personal, yo hice mi servicio social en Pemex, cuando estuve en la facultad. Me oh, tocó, me tocó la parte de Peña Nieto, donde empezaron a correr a muchos. Seguro algunos los recordarán, algunos que nos vean, lamentablemente no sé, y espero que no les haya tocado, pero corrieron a mucha gente de Pemex. La realidad es que había, pues, un desamparo total a la empresa, ¿no? Como Peña Nieto en su momento lo dijo, la gallina de los huevos de oro se acabó. Y bueno, entonces nos estamos encontrando aquí con la antítesis que pues está haciendo la verdadera, pues la verdad, ¿no? O sea, el hecho de rescatar una empresa que está en quiebra, porque no debemos olvidar eso, Pemex está en quiebra, sí es cierto, pero el hecho de rescatarla pues se me hace algo bastante loable y bastante honorable que al menos está pues rindiendo frutos. sí, bastante digno. Muy bien lo recalcas. Y no es que nosotros seamos unos fanáticos de los autos clásicos, pero la verdad es que no hay de otra más que mantener el mismo carro por muchos años, ¿no? Es una realidad de los que tienen carro, ya no hablemos de los que ni siquiera tienen no tienen la posibilidad de adquirir uno, ¿no? Además que estaba Aparte, ¿has viendo, visto los precios de los coches hoy en día? eso Son iba, precisamente a eso inalcanzables. iba. Precisamente a eso iba, justamente le diste el clavo a lo que iba, aumentó un porcentaje importante el precio de los carros usados, imagínate, si los nuevos aumentaron, obviamente también los usados, ahora ya ni siquiera te puedes comprar un carro usado. Y yo estaba buscando por ahí un surito, no sé,
pero ya están Un bien bochito, caros. güey, un bochito mejor, cabrón. O sea, ya con 40,000 pesos es muy complicado No, que te compres algo que realmente sea funcional, ¿no? Entonces, muy bien, lo contextualizamos muy bien, me parece muy bien esa aportación que dices de un Pemex de antes y no de hace muchos años, o sea, es algo reciente, como de ¿no? 5, 6, no, como de 6, 7 años más o menos. Y con este nuevo gobierno nos han puesto en el mapa internacional, porque no solamente es voy a comprar la refinería, porque muchos dicen, ¿por qué no mejor se dedica México a comprar refinerías como si fuera tan fácil, en vez de invertir en la de Dos Bocas? Sino que también es el visto bueno de Estados Unidos, porque es una nación, ahorita ya lo veremos más adelante, que es muy especial, ¿no? Y más con nosotros o más con países del tercer mundo, es muy especial. Entonces ya el visto bueno, esta refinería en Texas, son buenas noticias, son muy buenas noticias. La verdad es que son muy buenas noticias. No, no alcanzamos a dimensionar lo grande de esto, ¿no? No tiene incluso precedente. La mitad, como habíamos dicho, la había comprado Salinas en aquel entonces, pero realmente nunca fungió como este generador ni de energía que necesitábamos, ni tampoco las buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo cuando yo empiece a operar, cómo funciona, que al final de cuentas, eh, por ahí veía yo un análisis que de todos modos va a ser una gasolina importada, pero ya es de nosotros, ¿no? Bueno, ya es de la nación. Muy bien, amigo, pues ese tema ahí lo vamos a seguir tocando porque es un tema muy importante. Exactamente, vamos a ver, digo, esperemos que funcione. También está la probabilidad, ¿no? De que nos hayan vendido basura. Técnicamente, la realidad es que yo no tengo un análisis de saber, pues, el tema, pues, técnico en sentido de cuánta duración o cuánta vida puede tener esa refinería. Entonces, esperemos que no, esperemos que, pues, al menos nos dure unos 20, 25 años o de jodido Ya unos con eso, 15, ¿eh? ya Ya con con eso. eso, porque fíjate, es algo que realmente va a funcionar porque la misma cantidad se invirtió hace 12 años y no se hizo absolutamente nada. No, el tema de Absolutamente la nada. barda con Calderón, la verdad es que no sé si has visto reportajes que incluso sacaron en la misma Sí, televisión. Mucha gente esperanzada en esta nueva refinería, que iba a ser en vendió, Tula, vendió o todo, vendió todo. ajá, vendió todo para comprar maquinaria porque les prometieron, aparte les prometieron trabajo. Sí, Entonces, sí, como tú maquinarias dices, de muchísimo dinero, o sea, de menos de 300,000 pesos no había una maquinaria. y ya están ahí pues de ornato, ¿no? Ya no sirven, ya no Sí, las pueden vender, ya ya se no pueden echaron a recuperar su perder. inversión y no hay ninguna refinería. Entonces, yo no sé qué cinismo se tiene que tener como para todavía estar tuiteando cómo se deberían de hacer las cosas, ¿no? Me refiero a Felipe Calderón, pero bueno, este, tiene sus detractores, por supuesto que tiene sus detractores y no sé cuántos de los que vemos en Twitter sean reales, pero es también importante escuchar la otra versión de los hechos. Es Vamos a correcto. seguir más con lupa este tema de la refinería, amigo, de Deer Park. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí tenías un temita, me gustaría, la verdad es que sí me gustaría abordar el tema de Estados Unidos, no sé si te parezca bien o quieres que lo dejemos para más. Dale, vamos con ello, que es interesante. Porque a mí también se me hace una noticia muy delicada y pues, muy importante, ¿no? Para el auditorio, que tal vez no sepa y para los que ya sepan, hay un conflicto muy delicado, muy grande, muy delicado y muy trascendental, que puede ser mucho más trascendental en Ucrania, entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Platícanos un poquito, Iván, si es que gustas. Contextualízanos de este conflicto Okay. realmente es entre Estados Unidos y Rusia, Sí, es situado en correcto. Ucrania. Contexto rapidísimo, con sus detalles faltantes o sobrantes. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado del charco? Este conflicto ya viene de años atrás. ¿Qué es lo que está pasando? La parte este de Ucrania, alguna parte, es muy prorrusa. Entonces, ellos todavía se ven pues como Rusia. Este tema de la Unión Soviética, recordemos que la Unión Soviética no era solo un país, eran diversos países que se alinearon a esta ideología y a este sistema. Cae la URSS y se vuelven a separar. Ucrania es una parte de ellos, pero hay un tema de ejércitos separatistas. ¿Qué quiere decir esto? Son ejércitos que dicen, no, yo me identifico como ruso, yo quiero ser ruso, pero están registrados legalmente ante los ojos de la ONU, si así lo queremos ver, como ucranianos.
¿Cuál fue el tema que detonó? ¿Por qué es tan delicado el tema? ¿Por qué? Porque por un lado Vladimir Putin está apoyando a estos separatistas. ¿Para qué? Para que, pues, si ellos son rusos, que se vengan con nosotros, se alineen y demás. ¿Y qué es lo que pasa? La OTAN es una organización de los aliados de Estados Unidos. No hay que hacer unos genios para identificarlos. Exactamente. De los aliados de Estados Unidos dicen, no, déjalos porque ellos son Ucrania. O sea, deja la independencia de Ucrania. No te metas con eso. Y como siempre, el justiciero de todo el mundo, Estados Unidos, no tiene nada que hacer allá en temas, Exactamente. digamos, de territorio me refiero. Pues no, ya se metió sus narices en el sentido de que, bueno, pues ya ejerció hasta cierto punto una presión. Es decir, si no lo haces, yo voy a mandar a mis tropas y voy a poner ahí, pues puntos de qué, para poner ojivas nucleares. O sea, ya es un tema de, pues, nuclear. Incluso hay declaraciones de Putin donde dice, ok, imagínate, o qué te pareciera que si yo hago convenio con México y pongo también ahí ojivas nucleares, tú te vas a sentir ofendido, te vas a sentir atacado y te vas a sentir, pues, vulnerado. Entonces, es el argumento que está dando el Ruso para decir, tú no te metas. Sabemos que el justiciero del mundo le importa poco y nada esto, y junto con sus aliados de la OTAN están ejerciendo presión para que se dé este tema. Ese es el análisis frío y rápido. ¿Cuál es el segundo análisis que yo estuve estudiando, estuve viendo? El tema del gas, que es lo que estábamos comentando ahorita, de Rusia hacia Ucrania y que surte a varios países de Europa. pasan, eh, Pasan ductos de gas, que recordemos que en Europa pues es uno de los combustibles que Principales. mueve la economía prácticamente, mueve la economía. ¿Por qué? Pues porque ahí el petróleo quizá no es tan abundante como lo es de este lado del mundo, ¿no? Entonces allá el gas es uno de los principales. Que este es uno de los puntos que yo veo a favor de Rusia, ¿no? Si se llegara a desatar una guerra, que esperemos que no, nadie la quiere, créanme, nadie quiere una guerra de este tipo de magnitudes, se estaría hablando de la Tercera Guerra Mundial y pues prácticamente nos llevaría el carajo a todos, esa es la realidad. Eh, O sea, y en plena pandemia es como para exacto. que nos humanizáramos más. Y yo creo, yo en lo personal, amigo, ahorita te dejo que sigas. Yo en lo personal creo que Putin es un geopolítico maravilloso, es un estratega, es una persona muy brillante que yo creo que en él cabría la sensatez y todo ello, pero es que hasta cierto punto sí tiene razón Rusia, güey. O sea, ¿qué carajo se tiene que estar inmiscuyendo tanto? Porque Estados Unidos ha perdido poder, eso es un tema que sabemos todos, y que China incluso me atrevería a decir que ya está por arriba de Estados Unidos. Entonces lo que quiere es recuperar su poder a través de esta línea, porque Letonia, Lituania, Polonia, todos estos que están alineados a la OTAN, como bien dices, pues ya están ahí en la frontera de Rusia. O sea, sería un punto muy clave quien esté bien posicionado con Ucrania. Entonces, esto es, como dices tú, puede ser un precedente de algo muy grave y muy feo y pues muy, que ya tiene muchísimos años que no pasaba algo así, ¿no? Entonces, yo vi las posturas, no sé si tú llegaste a ver las posturas, porque incluso hablaron los representantes de cada país, y la postura de Estados Unidos, la verdad es que es muy frontal, muy coercitiva, muy poco negociable. De hecho, Entonces, la pues, última reunión que tuvieron como diplomática fue hace 8 días, fue en Suiza, si no me recuerdo, y fue precisamente los dos diplomáticos más grandes, digamos, de cada nación, tanto el de Estados Unidos como el de Rusia. Yo considero que no se llegó a mucho. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esta semana se mandaron tropas España, mandó tropas Francia, mandó tropas el mismo Estados Unidos a las fronteras. Rusia se calcula o tienen datos de que hay 100,000 soldados en las líneas, pues, en las líneas fronterizas, precisamente para esto. Y pues el hecho de que naciones sigan mandando tropas, para mí es que no se avanzó en el tema diplomático, porque si no, pues estaremos viendo pues ya un relajamiento de este tema. Pero no, está como elevándose la atención. De hecho, hoy en la mañana vi que el primer ministro o el como secretario de gobernación de Rusia, no tengo bien presente cuál es la figura que es, pero sí las funciones, dijo esto, ¿no? Precisamente así de, ¿por qué si Estados Unidos dice que está negociando, manda tropas? ¿Cuál es la coherencia en decir que quiere un tema diplomático y me manda tropas a mi frontera?
Entonces, prácticamente yo creo que es lo que tú comentas, ¿no? Es lo que, o sea, manda su portavoz Vladimir Putin para decir, pues no estoy, no voy a dudar en usar la fuerza yo también. Sí, 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 a ver, nadie está cediendo. La verdad es que nadie está cediendo. Y bueno, es un tema muy delicado, amigos. Esperemos que no pase nada por el bien de la humanidad, literal por el bien de la humanidad. Lo que a mí Y me causa intriga y duda es por qué tanto mutismo de parte de China, ¿sabes? O sea, tú lo bien lo comentas, es el mundo, el nuevo, bueno, al menos yo como el orden mundial es una tripartita, Estados Unidos, Rusia y China. Pero China la realidad es que no ha metido para nada y yo no creo que se meta hasta que sea como indispensable o necesario. Porque bueno, también recordemos que Rusia tiene también al lado eh, el continente asiático. O sea, sí, Rusia comparte con Europa y con Asia sus territorios. Entonces también hay que ver ese lado. ¿Por qué tanto mutismo de China? Ninguna, no se ha pronunciado, ¿no? O al menos no nos llegan las noticias de este lado, que también sucede. claro, si aquí mismo no nos llegan nuevas noticias de este mismo país, es complicado. Pero yo creo que no tarda China, no creo que tarde mucho en fijar su postura. Y va a ser muy interesante cómo van a manejar estas situaciones. Pues bueno, Por el amigos, bien de todos, que no haya guerra. Porque si hay guerra, no, sí. Aparte, México no, está pues en es que una es muy situación súper delicado. delicada, güey. Sí, O sea, vamos a quedar. México Es lo que yo me quedé pensando, muy ¿no? delicado, güey. Porque Sí, sí, sí. digamos, aliados rusos de este lado, ¿quién tienes? Venezuela, Cuba y ¿quién más? Pues creo que nada más ellos dos. Mm. Bolivia, puede que Bolivia pueda entrar ahí. Pues sí, pero Pero, tenemos todas las de perder. La verdad exacto. es que no le veo. Por eso digo que mejor se evite, mejor que se llegue a algo. Y y pues quién sabe, como tú dices, hay una parte de Ucrania, la verdad es que pues se identifica como Rusia también, ¿no? Entonces ahí va a estar interesante. Ojalá que no Ahora, pase recordemos, mayores. recordemos este tema, o sea, tú lo comentaste y lo han hecho y lo han dicho muchos analistas políticos también. La guerra siempre mueve la economía, cualquier economía. Y en este tema, el caso de la guerra, pues te mueve una economía de muerte. ¿Por qué? Porque al final, sí, todo el dinero que tienes en armas lo vas a gastar y para volver a crear más armas o para meter más armas, vas a gastar dinero. El tema de salud, de hospitales, todo ese tema, medicamentos, o Claro, el sea, energético, porque el aparte, energético. el parte del ducto que tú decías, hay uno también que conecta con Alemania, que es el que están negociando porque todavía no está en funcionamiento, que también va a ser pues pieza fundamental, ¿no? Y recuerda, como Entonces, tú bien lo comentas, venimos de una crisis, entonces si a eso le vas a meter para mover energía y tú hacerte dinero de la manera más vil posible, porque pues vas a jugar a ser Dios y a matar a vidas inocentes. Esa es la realidad. sí, entonces por el bien, ahora es que por el bien de todos esperemos que se arreglen las situaciones y sobre todo Estados Unidos que ceda, ¿no? Porque tienes Los razón. dos, yo creo que los dos, no solo Estados Unidos, los dos tienen que ceder. Sí, 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 sí. Sí, pero te digo, no están en plan de ceder ninguno de los dos. Yo no lo veo. Ninguno de los dos. No, la verdad Yo es no que lo yo tampoco veo. veo que ninguno de los dos quiera ceder. No veo por dónde, digo, no soy el experto en diplomacia, pero veo bastante tensa la situación. Esperemos que no, a que haya algo mágico, así como la Guerra Fría, que no pasó nada y que nada más afectaban a los mercados y la especulación de los mercados. Sí, esperemos que todavía sea especulación y que quede en eso, ¿no? Ya luego hagan una bonita película hollywoodense de ello y no, no, no pase a más, porque la verdad es que sí es Pearl un tema Harbor muy 2. delicado. Sí, 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 porque es un tema muy, muy, muy delicado. Bueno, amigo, pues ahí vamos a dejar este tema. Nos gustaría que opinen, que nos platiquen qué piensan ustedes. No se trata de estar de un bando o del otro, sino darle una lectura más geopolítica, más internacional y pues más neutral sobre todo, ¿no? Me gustaría saber las opiniones. Por ahí tenemos a buenos amigos que le saben a la geopolítica. Creo que van a ser interesantes sus opiniones. Pues bueno, este tema va a dar mucho que hablar en estos días. Yo también vi varios analistas, tanto a favor de Estados Unidos como a favor de Rusia y por supuesto neutrales, y cada uno tiene sus argumentos pues, interesantes. Pero a final de cuentas no hay ninguna justificación para una Y guerra de todos 30. coinciden en eso, ¿no? O sea, en que se tiene que evitar la guerra a todos los. No, pues sí, Creo. todos, Todos todos, todos, coinciden, todos, todos. todos coinciden en ello. O sea, no hay más, no hay más. Qué delicado, qué delicado. Pero bueno, vamos a dejar este tema ahí. Lo vamos a retomar en futuros podcasts.
Y si te parece, pasamos, quiero hacer un comentario acerca de, seguimos con lo de la salud del presidente. No sé si Sí. pudiste ver que incluso se habló poco después de que grabamos el último podcast de un testamento político que hacía Andrés Manuel. Bueno, como tú dices, muchos ya lo daban casi por muerto, ¿no? Y por Ya muy le grave. estaban ungiendo los santos óleos. Sí, 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 literalmente. Literalmente, qué miedo, ¿no? Porque, pues, qué mala onda. Primero que se le decía eso al mandatario de tu país y después, pues, Deja que tú esté a cualquier involucrado. persona, güey, no que sea solo el presidente, a cualquier persona que ya tú llegues al grado de desearle la muerte, te habla de un odio profundo hacia la persona, hacia lo que es o lo presenta. Racional o irracional, yo creo que irracional, pero pues ya da miedo ese pedo, ¿no? Así es, estuvo inmerso en muchas noticias falsas, en muchas noticias muy trágicas y muchas, por supuesto, nada que ver con una realidad. Lo que sí es que él mismo dice que se sometió ahí a un ejercicio de cardiovascular muy recurrente. Yo le pregunté a mi hermana que ella está estudiando medicina y me dice es de lo más común lo que le hicieron. Por aquí tengo el nombre, porque me fue el nombre de lo que le hicieron, pero dice es de lo más común y aparte es importante que se lo hagan porque el paciente, como habíamos comentado, tiene hipertensión. La verdad es que trabaja marchas forzadas, ¿no? Él mismo lo dice hasta de broma. Voy a durar un sexenio más porque estoy trabajando el doble, ¿no? Y fácil trabaja desde las 6, de 6 a 6 fácil trabaja. Entonces, por ahí también leí un artículo, amigo, que también sería recomendable pues, que se la lleve con más calma, ¿no? Para que termine Sí. los 2 años y medio que todavía le faltan. Pero él mismo salió a decir cualquier situación que por supuesto no esté en mis manos, que si por alguna razón llego a faltar, yo ya tengo mi testamento político, tengo los pasos a seguir, tengo mis sucesores, tengo las estructuras, digámoslo. Fue un mensaje entre líneas para decir, pues ni les conviene que yo falte, porque Ni, yo sí ni, soy ni chido. se alegren. Sí, deja de eso, porque fíjate, lo que no mide la oposición también es que, es que se porta chido, Andrés Se Manuel. porta A pesar chido. del, no, o sea, a pesar de lo dictador y de todo esto que lo tienen en este concepto, si realmente lo llegara a suceder, por ejemplo, Ebrard Casaubon, no creo que tenga las mismas permisividad, Maneras. maneras, ¿no? Y ya no te hablo yo, y ya ni te imaginas tú de un Fernández Noroña, o sea, no precisamente él, pero alguien así, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que todavía no dimensionan. Pero sí, el presidente dice que ya tiene su testamento político en caso de que llegue a faltar, pero pues, por el bien de todos esperemos que siga en su cargo, ¿no? Esperemos que nos dure hasta el 2030 porque lo vamos a reelegir. No es cierto, Ay, amigos, no es manches. cierto, porque por sí no les caigo bien. Por eso no tenemos mucha audiencia ahora con Por ese si no tengo mucha manera, audiencia y carajo. imagínate reelegir, vale, madre. Sí, sí. No, no, este no es el campechaneando, ¿cómo se llama? Los El otros canales. campechaneando, el chapucero, güey. El chapucero. Ay, no, qué sensacionalistas Oye, esos ahorita que güeyes. tocaste a Marcelo, viste también que para mí es un mensaje entre líneas, como dices tú. Fue a Ujú. la toma de protesta de la presidenta de Nicaragua. Sí, Y sí, sí, sí. anduvo ahí también el doctor Jalife, no sé si viste. Sí, también lo vi, lo subió en sus redes sociales. Sí, 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 Entonces, es lo también. que veníamos comentando en podcast pasados, ¿no? Este tema de unión de Latinoamérica, yo poco a poco le veo más forma. Poco a poco Sí, le veo más forma. hubiera estado interesante que el maestro, el doctor Jalife, fuera parte del gabinete. Dice que el secreto a lo mejor él es parte del gabinete, ¿no? Porque la verdad es que tiene ideas muy interesantes, políticamente hablando. Y sí, pues ya poco a poco se está dando a conocer también Marcelo Ebrard. O sea, tiene muy buenas relaciones, es el que ubican, ¿no? El que ubican Digamos, es el internacionalmente. presidente en el extranjero, tal cual. O sea, es la imagen del presidente. Si hablan de México, es Marcelo Ebrard. Y muy, muy buena reputación que tiene en el extranjero. Marcelo, es su Sí, especialidad aparte. las relaciones internacionales. Entonces, por ese lado va a quedar muy bien parado. Yo creo que el próximo presidente de México, que yo casi estoy seguro que va a ser Marcelo Ebrard. Y sí, vamos a ver cómo,
pues cómo se va manejando, porque en estos temas álgidos vamos a tener que tomar una postura, ¿eh? En el tema que estábamos hablando internacionalmente. Espero que no llegue el momento de definiciones Sí, que espero que no, cabrón. tengan consecuencias más feas, ¿no? Porque No, imagínate, o ahí se sea, pero bloquea. la realidad es que haciendo un análisis rápido y frío, nosotros no tenemos a dónde hacerlo, güey. Es Estados Unidos No, o ya. O sea, al menos que sea una traición nivel Judas, no veo por dónde, cabrón. O sea, la neta, estamos en un nuevo tratado que acabamos de firmar. Nuestra economía depende de ellos. sí. No, sí, no, Entonces, no, no. los tenemos al lado, nos pueden bombardear en 2 minutos. Bye, México, desapareces de la faz de la tierra. Pero como tú dices, ni para dónde hacerse. O O sea, ni sea, para dónde hacerse. como lo dijo Porfirio, o quién fue el que dijo esta famosa frase, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Exactamente. Sí, o el patio trasero de Estados Unidos, no, o sea, la verdad es que sí no tenemos todas las de perder. No solamente nosotros, sino los países también aledaños. O Sí, sí, sea, sí. No se crean, no se salvan ustedes tampoco. ay, no, pero hay que tocar madera, ya no hay que hablar de esas cosas feas. Sí, no, güey, a nadie le conviene. O sea, venimos saliendo de una pandemia de que ya va para 3 años casi. Y yo no le veo tan saliendo, ¿eh? Yo no le veo tan saliendo. No sé si viste también el número de contagios que ya está subiendo cada vez más. La verdad es que ahora sí he visto de propia mano personas que no les había dado, que ya le está dando, por ejemplo, ¿no? Pues esperemos que sigamos teniendo el esquema completo de vacunación, porque sí está acá. O sea, sí son tiempos muy fuertes, aparte con eso Y la gente que del se frío. está, lamentablemente, que está falleciendo en los hospitales es gente que no está vacunada, Sí, lamentablemente. O sea, el exactamente. 90 y tantos % es gente que no está vacunada. Pues hablando precisamente de un antivacunas, hombre que acaba de fallecer, Diego Verdaguer, ¿no? Sí, Diego Verdaguer. Él precisamente manifestaba una teoría conspirativa acerca del COVID, y fíjate, desafortunadamente falleció ayer por complicaciones del mismo COVID, y pues era de las personas que promovían esto de ser antivacunas y de ser conspiranoicos y todo esto, ¿no? Digo que es lamentable porque, como yo lo he dicho muchas veces, pues la ignorancia es Peor atrevida, enemigo. es nuestro peor enemigo. Entonces, sí, ese es también un tema de qué hablar, un podcast completo. Ya estaremos invitando a una persona también que conoce mucho del tema y también estaría padre hablar de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tú me digas, sabes que estamos aquí dispuestos y listos para la acción. Perfecto, amigo. Oye, Ew. cambiando un poquito de tema, vi que tu ídolo en cuanto a noticias, Carlos Loré de Mola, es tu gurú del periodismo. Fíjate que Lo tengo en favoritos ¡pum! en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo. Soy así de los close friends. Hizo otro trabajo con bisturí periodístico, con este rigor neutral del periodismo que le caracteriza, y lanzó la nota del año, yo creo. Okay. No sé si tuviste oportunidad o tuvieron oportunidad de ver que ahora está en boga lo de la casa del hijo de Andrés Manuel en Texas. Incluso salieron unas imágenes una casa muy bonita. No sé si viste ¿y qué tienes que decir al respecto entonces? ¿Ese es tu Pues ídolo, mira, Andrés Manuel? ¿Con sí, hijos sí, millonarios? con terrenos en la península de Yucatán. Sí, sí vi la noticia, de hecho fue creo que de hace unas horas, estamos grabando a las 3 de la tarde, casi 4, y la noticia se lo hace un par de horas, hace 3 horas como máximo, y yo creo que va a ser tema la siguiente semana. ¿Cuál es el tema? Que según la investigación, el hijo de Andrés Manuel, José Ramón, está viviendo en una casa en Texas que antes era o es, todavía no se ¿Mm? comprueba, de un contratista de Pemex. ¿Qué es esto? Corrupción. O sea, no hay otra manera de eso. Corrupción. Entonces, yo creo que va a ser tema que le vamos a tener que dar seguimiento porque, pues bueno, Andrés Manuel se ha hartado de decir, ¿no? De así sean mis hijos, si va a haber corrupción, es la ley, güey. Entonces, si esto se llega a comprobar, que no es que lo vea imposible, pero sí lo veo difícil porque todas las noticias que hemos visto de eso se han comprobado o se han hecho los temas pertinentes, pues bueno, es una gran prueba para el presidente para mostrar esta coherencia.
esta coherencia con lo que tanto pregon. Sí, y que procedan, ¿no? Esa ha sido su letanía de él. Yo lo único el que puedo meter las manos, dice él, es por mi hijo, por Ernesto, y porque es menor de edad. Pero mientras Sí, sea mis hermanos, mi propia esposa, mis hijos, adelante que se investigue, y si encuentra algo, pues que se proceda, ¿no? es Porque correcto. de ahí, fíjate que de allí ha sido el golpeteo, ¿no? Los vínculos con sus, bueno, obviamente con sus hermanos, con sus hijos, ya te acordarás de la empresa esta de chocolates, de los dinero que han recibido en efectivo, es por donde le han golpeteado, ¿no? Y todo, como él dice, es politiquería. Vamos a ver que se investigue, pero rigurosamente, porque creo que no es nada neutral Carlos Loret de Mola. En su tiempo nunca se habló con este rigor de la Casa Blanca, nunca se habló de las propiedades que él mismo tiene, que él mismo posee, de los terrenos que No te tiene vayas de dueños. lejos, güey, de los moches que les daban, cabrón. Sí, 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 Del presupuesto de presidencia que estaba asignado a esos periodistas. exactamente, fíjate, de los vínculos de su esposa con el aeropuerto que se canceló, que ahí tenían ya el negociazo redondo, ¿no? De las gasolineras que tiene la familia Loret de Mola, tantas gasolineras que tiene, que eran, por supuesto, vínculo también con el Huachicol. Entonces, tiene mucha cola que le pisen y no sé si me voy a escuchar muy chairo y qué bueno, pero es que le están dando en sus intereses, se están picando en sus intereses. Y pues por eso, que aparte se me hacen como noticias de TV y novelas o no sé qué, este tipo de cosas, porque, híjole, si fuera algo realmente interesante, importante, ya se hubiera sabido desde cuándo, Sí, ¿no? es correcto. Sí, vamos a Y darle recordar que seguimiento. también su hijo, es su hijo de Andrés Manuel, que más está ahí en Twitter, que está más ahí, en boga, que está más en movimiento, el mayor. No sé si recuerdan que también fue un tema cuando su hijo nació en Estados Unidos, pues en un hospital ostentoso, y todo ello, ¿no? Que Está aparte tiene casado mucho con... que ver su esposa, Sí, justo lo que iba. tiene mucho que ver su esposa porque pues ella pues sí es de lana, ¿no? Ella sí es de lana de abolengo. Bueno, pues vamos, ahí como chismecillo, estuvo bueno este tema, pero Chismecillo. pues que sí, Sí, hay que dar el seguimiento. O sea, la realidad es que yo creo que es un tema que se va a desenvolver este fin de semana y el lunes lo van a tocar sí o sí en la mañanera. Vamos a ver cuál es el avance en temas periodísticos y cuál es la investigación. así es. Desafortunadamente también, amigo, esta semana hubo un deceso, bueno, un homicidio de una periodista. Pues, Bastante fue feo. muy, muy lamentable, ¿no? Y ahí es una clara muestra de que las cosas no cambian de la noche a la mañana y que no todo tiene que ver directamente con una sola persona, Y yo creo sino que es que uno de hay, los rubros pendientes del presidente, la verdad. O sea, el ¿sí? tema de la seguridad, creo que no ha sido el énfasis necesario. ¿Pero por qué? Porque no quiere caer en este tema de militarización como fue con Calderón. Pero bueno, tenemos a la Guardia Nacional en todos lados, ¿no? Pero de todas maneras, pues bueno, los índices también esta semana falleció. Bueno, asesinaron a un gerente ahí en el Mamitas Club ahí, pero no el de Puebla, sino el de, creo que fue en Tulum, o un tema Sí, así, que hasta se fueron en moto acuática. Entonces esa parte, digo, ahí es un lo que pasó en trabajo Xcaret, estratégico. Lo que pasa en Escaret. o sea, sí está caliente el asunto, la verdad es que sí está caliente y yo creo que sí es un tema del cual tienen que poner más empeño, más ojo ahí, porque ¿de qué sirve que en el tercer informe que salió a dar lo reconozca si no vemos medidas más, pues, no sé, no quiero llamarle coercitivas, pero sí un poco más evidentes ante la... Un trabajo estratégico, ¿no? Que yo creo que Sí, es sí, lo que sí, hace falta, un tema de trabajo estratégico, porque al final es sí. crimen organizado, ellos sí están organizados. Fíjate Y que ayer precisamente, amigo, perdón que te interrumpa, asaltaron a mi hermana, pero dice que sí me lo platicó muy, muy feo, ¿no? Ahí en Iztapalapa, en una calle muy transitada, imagínate, estaban parados del tráfico, o sea, ni siquiera fue algo solo, o sea, fue plena luz del claro, día, a todas luces, y sí fue algo muy fuerte porque dice que eran dos güeyes con metralletas, entonces, estuvo muy cabrón. feo, ¿no? Sí, sí, estuvo muy feo, la verdad es que se la pasó muy mal, tanto mi hermana pues como toda mi familia, porque pues, ella iba solita, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí, la inseguridad está a la orden del día. A mí me ha tocado ver aquí en Veracruz, en Ciudad de México, y sí, yo creo que se necesita tener más mano dura en ese aspecto. pues esperemos, porque si no, la verdad es que sí sería una decepción, porque entonces, ¿de qué sirve que estén reuniendo a las 6 de la mañana con todo su gabinete para tratar de este tipo de temas si no hay avance, como tú dices, ¿no?
no puedes excusarte en que estás atendiendo 100% las causas. Está bien que atiendas las causas, Es pero, correcto. pero se necesita una respuesta más inmediata al día a día de los mexicanos. Y más en esta crisis, no sé si es exponencial el número también de este tipo de eventos, ¿no? Esperemos que den una solución pronto, porque si no, la verdad es que ahí sí sería como pan con lo mismo, de sexenio tras sexenio tras sexenio. Perfecto, amigo. ¿Tienes por ahí algún temita Pues pendiente? no, amigo, creo que no. No, no, la verdad es que esta semana fue eso. Ah, no, sí, claro. El último, ya para ir cerrando el podcast. AMLO retó públicamente al dueño de FEMSA a que fuera a debatir a la mañanera con él el tema de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque Oxxo paga menos. ¿A qué se refiere con menos? Evidentemente un Oxxo no va a pagar menos que una casa tradicional, pero sí la comparativa de kilowatt por uso versus el tema de un hogar tradicional. Que ahí, si me lo permite, sí sería como un tema de una, pues, no sé, entraremos en un tema polémico. ¿Por qué? Porque al final, si tú como gobierno no das las condiciones para que las empresas se desarrollen, creo que no va a haber actividad económica. Pero, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es o sea, yo solito me respondo, ¿no? O sea, sí, pero pues también tienen a sus trabajadores con sueldos miserables, con jornadas que no son jornadas laborales. O sea, parecen esclavos, la verdad, ¿no? No son las prestaciones que debería marcar la ley. Inclusive en algunos ni siquiera tienen contrato. Es así como que, bueno, te contrato y ya, güey, tú vas a rendir. Entonces, esa parte está interesante y por eso es tanto el reclamo del presidente. ¿Cómo es posible que una empresa que gana millones y que factura millones tenga que pagar menos que un hogar típico mexicano? Es una esclavitud disfrazada. Ahí, amigos, en pleno 2022 hay esclavitud disfrazada y hay prácticas desleales en cuanto a evasión fiscal, en cuanto a pagar menos por la energía, o sea, eso tiene que cambiar. Fíjate, bien lo dices, Oxxo ahí pues salió sacó un comunicado, ¿no? Diciendo que no era verdad y están en estos Sí. mismos piquetes. Pero pues la realidad, mira, aquí tengo algo que dice Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero oficial de Andrés Manuel, dice, Oxxo y FEMSA no dicen la verdad, pagan menos por electricidad pagan mucho menos por la electricidad que la mitad de las familias mexicanas o que las tiendas. Además, casi no pagan por el transporte de energía. Oxxo se beneficia de mecanismos ilegales y abusivos que les permiten no pagar lo justo. Y aquí vienen unas gráficas donde muestran lo que paga una tiendita promedio y lo que pagan estas empresas tan La grandes, tiendita ¿no? de la esquina, ¿no? La famosa Y eso, tiendita de la esquina. exactamente, entonces no es una competencia pues, leal, ¿no? Una competencia que le puedas hacer. Si te acuerdas cuando empezaron estos de los Oxxos, que ya hay muchísimos en todo el país, pues era sí o sí que las tienditas de al lado cerraban y no había cómo competirles. Y Sí. decían, te digo, te lo vuelvo a decir, amigo. Y la gente que hacía sus análisis mercadológicos y todo esto, decían, no, es que no tienen las mismas cosas que ofrece el Oxxo, es que el Oxxo te abre 24 horas, es que tiene esta ventaja competitiva, es que tal, tal, tal. Es que Pero te nunca acepta nos hablaron, tarjeta. es que te acepta tarjeta, pero es que nunca nos hablaron de que se chingaban, de que se robaban la luz, de que explotaban a su gente, de que no daban contratos, de que evadían al fisco. Entonces, de eso nunca nos hablaron. Entonces, esa competencia ya no es una competencia pareja, ya no es una competencia leal. Al contrario, ¿no? Le dan la torre al comercio local. Vamos a ver más, vamos a ver qué pasa con esto. Ya les traeremos algunas gráficas. Yo ahí tengo unas gráficas que, si me permites presentar, el próximo podcast para comparar Sí, sí, y sí, sí. vean la diferencia abismal entre esta empresa, que aparte de que no pagaba la luz como tiene que ser, evadía el fisco. O sea, era una Casi más los nada, evadores del fisco. casi nada. Por ahí subimos un videito, un short de lo que dijimos de la venta de Banamex, el podcast pasado, que tuvo buena respuesta. Y es lo que se está hablando ahorita, amigo. Nosotros dijimos, bueno, antes de que este güey de Salinas Pliego esté diciendo a todas a esos impuestos. Y es lo que dijeron. O sea, días después de lo que publicamos, amigos, dijo el presidente, no puede comprar Banamex a una persona que ha defraudado al fisco y que todavía le debe alzar, ¿no? Entonces, es con la misma vara lo que se tiene que medir en todas las empresas. El famoso piso parejo que tanto dicen, ¿no? Los liberales. Un piso parejo para todos.
Sí, claro, porque nosotros, ojo, no, nosotros no estamos peleados directamente con el neoliberalismo, estamos peleados directamente con las prácticas voraces, injustas, ¿no? Es Justo. ahí donde se tienen que ver, porque si no seríamos si no, Salinas se llenaba la boca, fíjate, lo dijo a todas luces, que va a ser una práctica neoliberal, que iban a privatizar, que iban a vender, que iban a... Sí, está bien, güey, pero no ilegalmente. No con Bueno, estos no, abusos, ¿no? Y con la no con estos precarización abusos. laboral que hay. Claro, perfecto, amigo. Listo, amigo, no sé si tengas algo más que agregar. ¿Algún chismecito, algo, nada? No, pues la verdad es que sí me da miedo lo de Ucrania, güey. O sea, sí, sí me da como. Apenas vi esta película de No mires arriba, no sé si ya la Ah, Don't Look llegaste Up, a ver. ajá, sí, en Se Netflix. va a acabar, nos va a Bastante llevar bueno. todos ALB, nos va a llevar todos la chingada. Entonces, me parece una sátira muy interesante de la incongruencia social y del poder de los medios y de las tonterías que realmente se hacen. Obviamente lo exponen, lo potencializan, pero no está tan lejos de la realidad, ¿eh? Y ojalá que Nada no, lejos, güey, nada. ojalá que esa insensibilidad que se plasma perfectamente en esa película no llegue a nuestra realidad en un tema tan real y tan sensible como lo que está pasando en Ucrania. Ojalá que no. Esperemos que todo se arregle por la vía diplomática y pues llegue a buen puerto. Perfecto, amigo. ¿Algún chismecito? Partidos, Nada, amigo, fútbol. nada, nada. Esta Ah, semana estuvo aburrida. Y de pues sí, México no ayer me casi, gusta hablar porque ya sabemos que siempre son una decepción los cabrones. qué horror, ¿eh? Y con Ayer Martino casi no nos pierden va a contra alcanzar para Jamaica nada. contra 10, cabrón. Sí, 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 por eso digo que no nos va a alcanzar para nada con No, Martino. mejor esos temas, no, ¿para qué? Esos temas sí son más feos, ¿no? Exacto. Perfecto, amigo. Pues Pues bueno, vale, amigo. auditorio, les agradecemos que nos sigan escuchando, les agradecemos que sigan interactuando, que sigan compartiendo. Sus opiniones son mucho más importantes, creen, los leemos muy atentos. Por supuesto que están invitados, quien guste, cualquier día, solamente pongan nosotros. Por acá estaremos debatiendo, platicando, lo que sea, Sacando y chisme. dando chismecito con los temas que ustedes gusten y manden. Vale, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y bueno, que tengan un buen día, buena noche o buena tarde.